Hola entusiastas de la geopolítica, les voy a traer un nuevo video. Un tema muy interesante de nuestra época es la cuestión de la desigualdad en el mundo, cómo ésta se da entre distintas regiones. Generalmente se habla de la desigualdad norte-sur, como los países del sur son en general más pobres que los del norte. Se habla de un sur global. Las zonas del sur del mundo generalmente son más pobres que las del norte, con excepciones, por supuesto. Pero también hay una cuestión que es la territorialización de la riqueza y que esto no solo se da en un nivel de entre países, sino que dentro de los mismos países también hay desigualdad. Hoy voy a hablar de dos estudios que nos muestran cómo esta espaciación de la riqueza y de otras cuestiones existe en el mundo actual. Esto seguramente viene desde antes. Primero que todo vamos a hablar de Italia, donde no vamos a tocar directamente el tema de la riqueza, sino de la educación. Entonces hubo un estudio que se centró en las diferencias en la performance de los estudiantes del norte y del sur de Italia, regiones que son, que tienen un nivel de riqueza diferente, un nivel de educación diferente, y se centraron en la cuestión bastante poco hablado, que es de la paciencia. Es decir, no se centraron en lo rico que es cada región o la infraestructura y demás, sino en la paciencia. Para investigar esto, tuvieron que utilizar un método bastante complejo también, que es a través de algoritmos que usa Facebook, saber dónde la gente era más paciente. Es muy discutible, obviamente voy a dejar el link del estudio para el que lo quiera leer. Pero las conclusiones fueron que en el norte de Italia las personas eran más pacientes, mientras que en el sur de Italia estaban las personas más impacientes, habiendo en el centro un área de transición. Hicieron esto también en Estados Unidos, donde midieron el nivel de paciencia de distintas regiones, y podemos ver como en el norte en general había niveles de paciencia más altos que en el sur y otras zonas. Después compararon esto con lo que sería el rendimiento estudiantil y se podía observar claramente que en los lugares donde la gente era más paciente, según este estudio, el rendimiento escolar era más alto. Entonces tenemos que las diferencias regionales en paciencia representan más de 2/3 de la variación de las puntuaciones de las pruebas en las regiones italianas y más de 1/3 en Estados Unidos. Y que en Estados Unidos el menor papel de esto puede reflejar en la sustancial movilidad entre estados que hay en la población estadounidense, lo que disminuye la influencia cultural zonal. Mientras que en Italia, al no haber tanta migración, esta influencia de la región es más fuerte en los individuos. Entonces podemos, por el lado de la educación, ver claramente cómo hay una regionalización, diferencias muy grandes entre espacios distintos dentro de un mismo país. Ambos países, estos son del primer mundo. Pero no solo en la cuestión de la educación, que en este estudio se deriva de la paciencia, sino también en la cuestión de la desigualdad salarial. Y en este caso hay otro estudio que nos señala cómo, primero que todo compara países, varios países, y nos muestra que hay una desigualdad interna de esos países entre las regiones más ricas y las regiones más pobres. Hay una diferencia entre grandes regiones, macro regiones. Es un poco más complejo que eso. Pero lo interesante es que nos muestra que esta diferencia entre las zonas más ricas de estos países, que serían Estados Unidos, Canadá, ahora los voy a marcar en el mapa, serían Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia y Reino Unido, empiezan a aumentar a partir de la década del 80 especialmente. Continúan aumentando, pero ya para lo que sería el año 2000 se empieza a estancar en los países europeos y tiene sus altibajos hasta llegar hoy en día, y de hecho es más baja la diferencia entre las regiones más ricas y las regiones más pobres
de lo que era en los años 2000. Mientras que en Canadá y Estados Unidos, estas diferencias entre las regiones más ricas, en las zonas más ricas y las zonas más pobres, aumentaron. Y esto se debe a distintas razones y cómo los gobiernos, los estados, afrontan estas cuestiones o no lo afrontan, mejor dicho. En algunos lugares como Estados Unidos y Canadá se deja más bien que las zonas ricas puedan tener sus propias políticas, lo que muchas veces hace que se vuelvan más ricas, y las zonas pobres lo mismo. Hay que señalar que esto no significa que la diferencia entre regiones sea más grande que las diferencias que hay en las regiones. En las regiones las diferencias más grandes, las desigualdades más grandes, siguen siendo entre los ricos y pobres de esa misma región. Es decir, la desigualdad es más explicado internamente que externamente. La diferencia entre un trabajador de clase baja de una región a la otra no es tan grande en realidad. Lo que sí varía mucho es que los trabajadores, mejor dicho, la gente de clase alta en las zonas más ricas es bastante más rica que la gente rica de las zonas más pobres. Obviamente estas son cuestiones muy complejas. Es difícil de medir porque, por ejemplo, la diferencia de los salarios entre regiones no necesariamente refleja la diferencia de riqueza, lo que tampoco necesariamente refleja la diferencia en los niveles de vida, lo que tampoco necesariamente refleja la diferencia en el desarrollo humano de esas regiones. Es una cuestión multifactorial, pero lo que sí podemos ver es que es muy importante realmente esta cuestión de la espaciación, poder entender en qué espacios se reproducen determinadas cosas y en qué no. Es decir, hay lugares donde se reproduce una cultura que lleva a un bajo nivel educativo. Entonces habría que cambiar eso para que esa región pueda avanzar. No es solamente una cuestión de dinero, sino que es una cuestión también cultural y de prácticas, es una cuestión social. Y también tenemos esta diferenciación en los salarios de distintas regiones ya dentro del primer mundo, donde también podemos ver esta tendencia del sistema a acumular riqueza, que no solo se da a nivel mundial, sino que también se da dentro de esos mismos países. Así que me pareció un buen video para empezar todo este tema de los distintos espacios que existen y cómo entre ellos hay diferencias, hay similitudes y cómo influyen muchísimo en el comportamiento de las personas que lo habitan. Así que bueno, espero que les haya parecido un tema interesante. Voy a dejar el link a los dos estudios en el comentario fijado para que los puedan ver ustedes. Y bueno, les dejo la pregunta: ¿quieren que haga más videos sobre este tema o les pareció muy aburrido? Los leo en los comentarios. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal y mi otro canal, Ultra Argentina. Nos vemos pronto, saludos.